Voy a hablar de conceptos y voy a hablar de intelectuales en España, escritores, pintores y ejemplos de pintores en Hispanoamérica o en América del Sur que dejaron huella en la pintura en América del Sur del siglo pasado. En España también fueron destacados entre el siglo XX y bueno, muchos de ellos dejaron huella, aunque no son tan conocidos. Y otro fue un pintor que bueno, fue aristócrata porque tuvo varios títulos aquí en nuestro país. Rafael Pérez y Pérez fue escritor español, escribió más de 160 novelas entre 1922 y 1971. Sus novelas fueron traducidas a 22 idiomas, de las que había vendido más de 500 millones de ejemplares para 1977. Además, algunas de ellas fueron adaptadas al cine y al teatro. Rafael Pérez y Pérez escribió más de 160 novelas durante casi 50 años y bueno, muchas de sus novelas las tradujeron, fueron traducidas a 22 idiomas, de las que había vendido más de 500 millones de ejemplares para 1967, y otras de las obras que él realizó, de las más de 160, se adaptaron al cine y también al teatro. Eduardo Chicharro fue pintor español, ingresó como académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 14 de mayo de 1922. Además, fue pintor de cámara del monarca Alfonso XIII y su hijo también fue pintor, Eduardo Chicharro Briones, y también poeta. Juan Barjola fue pintor español cuya obra osciló entre la abstracción y un expresionismo representativo distinto. Y por último, el último ejemplo es Juan Gómez Acebo y de Borbón, que fue pintor y aristócrata español y obtuvo los títulos de Grande de España y también de tercer vizconde de Albornoz. La gran mayoría de ellos fueron pintores pues, destacados como intelectuales, y Gómez Acebo y de Borbón, bueno, aparte de ser pintor, bueno, estaba relacionado con la familia Borbón. Tenía, bueno, pues dos títulos, el de Grande de España y el de tercer vizconde de Albornoz. El postismo fue un movimiento artístico y literario vanguardista en Madrid que surgió en la noche de Reyes de 1945, que buscaba recuperar el espíritu lúdico y crítico de las vanguardias y el surrealismo, silenciados por el contexto de la posguerra, caracterizados por la exaltación del subconsciente, la imaginación libre, la alegría y un uso transgresor del lenguaje. Tuvo como principales representantes a los dos poetas más destacados de este movimiento, como fueron Carlos Edmundo de Ori y Eduardo Chicharro Briones, que se encuentra en la diapositiva. Y el postismo en sí fue un movimiento artístico y literario que surgió en la Noche de Reyes de 1945 con el objetivo de que quería recuperar pues, el espíritu lúdico, crítico de las vanguardias y el surrealismo, que estuvieron silenciados por el contexto de la posguerra, es decir, después de la Guerra Civil Española. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que buscaba este tipo de corriente, esta corriente? Pues por un lado, la exaltación del subconsciente, todo lo que está más allá de lo que no vemos a través de los sentidos, la imaginación libre, la alegría y un uso transgresor del lenguaje. Eso es lo que buscaba. Los dos principales representantes fueron Edmundo de Ori y Chicharro Briones. El introrealismo, que lo propuso Carlos Edmundo de Ori, y el pintor dominicano Darío Suro, es un término literario y artístico que se define como una búsqueda de la realidad interna del ser humano a través de la invención de un lenguaje propio. Surgió como una propuesta vanguardista para la creación artística y literaria, buscando la síntesis entre diferentes medios expresivos y la exploración de su consciente. Pues el introrrealismo, que el postismo sí fue, el principal fue Edmundo de Ori, es decir, Carlos Edmundo de Ori, junto con Eduardo Chicharro Briones, que fueron los principales eh, artistas, intelectuales o escritores del postismo. El introrrealismo también fue propuesto por Carlos Edmundo de Ori y el pintor dominicano, que voy a hablar de él ahora mismo, Darío Suro. Y además, este término fue un término literario y artístico que se define como una búsqueda de la realidad interna del ser humano a través de la invención del lenguaje propio. Es decir, es como prácticamente como el postismo, es recuperar casi la realidad de lo que no existe y sino llevar a cabo imaginación en el ámbito de la escritura, de la pintura, con el objetivo al final de sea a través de tu propio lenguaje, claro, el lenguaje propio de cada artista. Surgió como una propuesta vanguardista para la creación artística y literaria, y lo que buscaba es la síntesis entre diferentes medios expresivos y la exploración del subconsciente, es decir, todo lo que no está o lo que no se ve a través de lo que se, bueno, lo se ve a través o lo que se percibe a través de los sentidos, que es ello, que luego no, esto no quiere decir
que cuando se habla, por ejemplo, yo el ámbito de la filosofía, siendo el racionalismo lo que da el mayor lugar es a las ideas innatas, lo que no se ve a través del mundo de los sentidos, y el empirismo es todo lo contrario. Todo se lleva a cabo a través de una experiencia en la cual ahí se recoge información y se puede llevar a cabo pues, a través de la publicación de libros, de obras y de otro tipo de estructura, pues eso, cultural y artística y literaria pues, del momento, incluso también es histórica. Pero claro, lo que hablan en el ámbito de los dos conceptos, el postismo y el introrealismo, son al final términos que se llevan a cabo más allá del tipo de vanguardias que son, que era, pues eso, las vanguardias al final fueron casi una crítica y que surgieron, bueno, después de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de llevar a cabo, bueno, pues obras que estuviesen más allá de la propia realidad. Esto no quiere decir que a veces, bueno, pues los propios artistas lleven a cabo realidad. Lo que pasa es que lo que intentaron llevar a cabo en este concepto era pues, cosas que son imaginarias, el realismo, el simbolismo, las vanguardias en sí, el futurismo es otro ejemplo, que al final lo que dejan son huellas en el ámbito de la cultura y que son importantes para comprender, aunque sean imaginativas. El mecanicismo también es otro ejemplo. Darío Suro fue pintor, crítico de arte y diplomático dominicano. Junto a Jaime Colson y Giorgi Morel fue considerado como uno de los renovadores de la plástica dominicana. Al igual que ellos, incorporó nuevas formas y enfoques a la pintura dominicana desde la década de 1930. Y la obra que se encuentra en la diapositiva de Darío Suro es Los bañistas de 1946. Jaime Colson fue pintor, escritor y dramaturgo dominicano, perteneció al modernismo. Y bueno, tanto Darío Suro, Jaime Colson y Giorgi Morel fueron los principales renovadores de la plástica dominicana del momento, porque incorporaron nuevos enfoques y formas al ámbito artístico, sobre todo la pintura bueno, de República Dominicana, desde la década de los años 30. Y fueron casi los pioneros en el país. Giorgi Morel fue pintor dominicano, comenzó sus estudios de pintura a los 11 años con el pintor santiaguero Juan Bautista Gómez. Su primera exposición individual, realizada en Santo Domingo en 1932, causó un gran impacto en el público y desde entonces ha sido catalogado como el pintor costumbrista dominicano por excelencia. Un hombre que, bueno, junto con Darío Suro, Jaime Colson, el propio Giorgi Morel, fueron pues, los principales exponentes de pintura dominicana de 1930 y fueron bueno, pues, los destacados de su país y casi, como he dicho en la anterior diapositiva, los pioneros dentro de la propia pintura dominicana. La obra que se encuentra en la diapositiva es Fiesta de 1960. Y con ello finalizo comentar que su historia les gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural latino, se podría decir, en España, con dos conceptos también en España y, bueno, ejemplos de intelectuales en América. Darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.